Hola, soy Zen. Mi madre me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas. Mi hermana aplaudió. Mi padre se recostó, sonrió con sarcasmo y dijo, te lo mereces. Esa noche, me di cuenta de que yo no era el problema. Solo era el espejo que todos odiaban. Así que llamé a 3 números con calma y en silencio, y para la mañana, su mundo empezó a desmoronarse. Pero no empezó esa noche. Comenzó mucho antes, con mentiras disfrazadas de amor, herencias envueltas en traición y una familia que me castigaba solo por sobrevivir. La pregunta no es por qué me rompieron. Es qué pasó cuando finalmente me levanté. Antes de continuar, ¿a qué hora me escuchas? ¿De dónde eres? Déjame un comentario abajo y dime, ¿qué habrías hecho si tu propia familia aplaudiera mientras te humillaban frente a 55 personas? El sobre estaba sobre la encimera de la cocina, como si no perteneciera. Allí papel crema grueso con letras en relieve dorado. Mi hermana Miss siempre había amado ese tipo de presentación. Más por la estética que por el contenido. Me quedé mirándolo varios segundos antes de tomar el sacacorchos. Hacía 6 meses que nadie de mi familia me había hablado. Ni una palabra, ni llamadas, ni siquiera uno de esos mensajes vacíos de espero que estés bien. La última vez que estuve en esa casa, Miss gritó que yo me creía mejor que todo solo porque no invertí en su línea de moda de lujo que estaba fracasando. Esa noche me fui con el eco de puertas cerrándose de golpe y acusaciones resonando en mis oídos. Y ahora esto. Dentro había una invitación para la cena de acción de gracias, escrita a mano con su letra perfecta. Querida Zen, esperamos que te unas a nosotros en una reunión especial de acción de gracias. Las 3 p.m. casa familiar. Con cariño, Miss. Cariño, ¿eh? Solté un suspiro bajo. No me temblaban las manos por nervios, temblaban por todo lo que había quedado acumulado en silencio. Cosas que nunca se dijeron. Que nunca se pidieron perdón. Me senté al borde de la silla vieja de la cocina, con la carta aún abierta en el regazo, y traté de decidir qué era peor. No ir o volver. Una parte de mí sabía que podía ser una trampa. No me sorprendería si entrara y encontrara algún montaje pasivo o agresivo, esperándome, pero otra parte de mí, la que solía acurrucarse en el regazo de mi madre después de pesadillas, la que ayudó a mi padre a colocar los azulejos del garaje, la que cosió el vestido de graduación de Miss en 3 noches cuando su costurera falló, esa parte se preguntaba, ¿y si esto significa algo? El cierre no siempre llega envuelto en amabilidad. Mi terapeuta me dijo eso una vez. Y se quedó conmigo. Esa noche compré un boleto de tren, el Regent del noreste de las 9:05 a.m., llegando poco después del mediodía a Nueva Jersey. Elegí un vestido vintage rojo de mi armario. Mi madre siempre decía que me hacía ver barata, como una esposa política esforzándose demasiado. Igual me lo puse. Con el cabello en un suave recogido y un abrigo que no usaba desde el invierno pasado, me sentí extrañamente como si me preparara para la batalla. El viaje se sintió más largo de lo habitual. Tal vez fue el cielo gris y pesado afuera, o la mujer enfrente de mí, sollozando en silencio sobre una servilleta de Starbucks. No pregunté. Todos llevamos nuestras razones en silencio. Cuando llegué, el barrio lucía tan cuidado como siempre. Céspedes podados, coches idénticos en entradas idénticas. Cuando me acerqué a la puerta blanca familiar, noté algo que me hizo apretar la garganta. El pequeño letrero de bienvenida de madera sobre el porche. Miss lo había cambiado. Antes decía, los Blanchard, todos son bienvenidos. Ahora decía, la familia primero siempre. La puerta se abrió antes de que tocara. Un hombre, con camisa blanca y chaleco negro, estaba allí sosteniendo una tableta. ¿Nombre, por favor?, preguntó con tono neutral. Zen, dije con voz plana. Tocó algo y luego me hizo señas para que entrara. Sin abrazo, sin apretón cálido de manos como solía hacer mi madre, solo protocolo. Al entrar, el olor a pavo asado y romero se esparcía por la casa familiar, casi reconfortante, hasta que vi el plano de asientos pegado al lado del aparador. Mis cabeza, Logan al lado de mamá, al lado de papá, frente a invitado, invitado a la izquierda, sin nombre. Solo invitado. Tragué el calor que me subía al pecho y entregué mi abrigo a otro empleado. No un miembro de la familia, nadie levantó la vista. Nadie dijo, oh, Zen. Llegaste. El primer rostro que reconocí fue el de Miss. Se acercó a mí como una actriz, que va a ser una gran entrada, con los brazos abiertos y una sonrisa perfecta y pulida en los labios. Miren quién apareció. Anunció, lo suficientemente fuerte como para que todos voltearan a mirar. Hubo risas, ligeras, tensas, incómodas. Papá sintió rápidamente desde su sillón y no se movió. Solo se quedó ahí con las piernas cruzadas, vaso en mano. Logan, mi hermano, pasó junto a mí, sin decir nada, y agarró un huevo diabólico de una bandeja. Me dirigí a la única silla vacía que había detrás de la mesa del buffet.
la más alejada de la chimenea. Me senté en silencio, con las manos entrelazadas, esperando que pasara la incomodidad. Pero nunca pasó. Las conversaciones giraban a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Charlas superficiales. Bromas sobre el ascenso de Logan, que él, hijo de alguien, había entrado a Cornell. Ni una sola palabra dirigida a mí. La cena se sirvió justo antes de las 4. El pavo lucía perfecto. El relleno olía exactamente como cuando tenía 15 años y robaba bocados de la estufa cuando mamá no miraba. Los platos tintineaban, las copas se alzaban. Todo parecía demasiado ensayado. Cuando alcancé la salsa de arándanos, lo sentí antes de verlo. Cada mirada se volvió sutilmente hacia la cabecera de la mesa. Mi madre se puso de pie. Su silla crujió bajo ella al levantarse. Tocó su tenedor una vez contra el borde de su copa de vino. Clink. 2 veces. Clink, clink. Luego me miró. No, a mi lado. No a través de mí. A mí. Sus ojos afilados, entrecerrados. Como si fuera a emitir un veredicto. Y supe que no era solo un brindis. El sonido del tenedor golpeando la copa aún resonaba en mis oídos cuando esbozó esa sonrisa de anfitriona, esa que se estira pero nunca se suaviza. Todos, comenzó mi madre, erguida en la cabecera de la mesa, antes de pasar al postre. Quiero decir unas palabras. La habitación enmudeció. Incluso el tintinear de los cubiertos cesó. Más de 50 personas se volvieron hacia ella, copas de vino en mano. Yo guardé silencio, con la espalda recta, tratando de no parecer tan tensa como me sentía. Miro a mi alrededor en esta sala, continuó. Barriendo la mirada como una artista. Y veo lealtad. Veo tradición. Y veo una familia que entiende que el respeto debe ganarse, nunca darse por sentado. Mi estómago se apretó, su voz atravesó el comedor, cálida con la multitud, pero afilada como una navaja para mí. En cada familia, dijo, llega un momento en que debemos recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, y, más importante, que nos debemos unos a otros. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pude sentir las miradas quemándome como el calor de la estufa, porque a veces, dijo en voz baja, algunas hijas olvidan. Una risa baja y educada resonó en la mesa. Mi copa de vino permaneció intacta. Sentí que mis palmas se enfriaban. Olvidan, continuó. Que la humildad es una virtud que el éxito no. Significa nada si cargas la arrogancia como perfume, que la familia no es una obligación. Es un honor. Ya no me miraba directamente. No lo necesitaba. Todos sabían de quién hablaba. El dinero no te da raíces, dijo, con una sonrisa empalagosa. Ciertamente no te compra amor ni respeto. Otra risa. Logan resopló, claramente disfrutando porque se sentía con derecho. Respiró hondo, saboreando el final. El derecho es feo. Especialmente en familia. Fue entonces cuando Logan aplaudió. 1, 2, 3 aplausos lentos. Su sonrisa se expandió por la sala. Esa es la mejor de mamá hasta ahora, murmuró. Lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Miss apartó la mirada, revolviendo su vino, fingiendo concentrarse en una guarnición de arándanos. Papá no se movió ni un músculo. Me quedé quieta como una estatua roja, atrapada en una habitación que una vez fue escenario de fiestas de cumpleaños. Noches de juegos y risas. Ahora era solo un escenario para mi humillación pública. Empujé mi silla suavemente y me puse de pie. No dije palabra, solo deslicé la servilleta de mi regazo y la dejé sobre el plato. Di 2 pasos antes de que sucediera. El sonido rompió la sala, una mano contra mi cara, fuerte. Inmediata. El lado izquierdo de mi mejilla ardió como fuego. Me tomó un segundo darme cuenta de que ella lo había hecho. Mi madre, con los dedos aún extendidos, los ojos abiertos, no de sorpresa, sino de satisfacción. Se escucharon jadeos alrededor, pero nadie se movió. Mi copa de vino se resbaló de mi mano. Golpeó el mármol y se rompió en 1000 pedazos. El sonido resonó en el silencio absoluto. Finalmente, papá habló desde su asiento. No levantó la vista. Te lo mereces. Lo miré a él. Luego a ella. Miré los rostros que solía conocer. Ahora congelados, avergonzados, algunos con una sonrisa de suficiencia. Logan se movió en la silla, pero no se levantó. Me sorbió su vino de nuevo como si todo eso fuera ruido de fondo. Y yo no lloré. Me di la vuelta y salí de la habitación, sin prisa, sin pausa dramática. Solo salí por el pasillo que antes olía a canela. Pasé junto a las fotos familiares que dejaron de incluirme hace 5 años. Pasé por el perchero que construí en la clase de taller en la secundaria. Salí por la puerta principal. El aire de noviembre me golpeó la mejilla, que ahora ardía en más sentidos que uno solo. Pero no la toqué. No la necesitaba. Ese ardor me recordó. Esto era real. Me senté en los escalones del porche. Solo madera bajo mis piernas y silencio. En el frío, nadie me siguió.
Ni un alma, ni una voz llamándome, ni siquiera para fingir. Fue entonces cuando me golpeó. No como un cuchillo, sino como una verdad lenta que finalmente entra en la luz. No había perdido a mi familia. Nunca. Los tuve. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué mi teléfono. Mi mano estaba firme. Deslicé hasta el final. 3 nombres que nunca pensé volver a usar. Cada uno ardía como una cerilla en la oscuridad. Toqué el primero. Sonó una vez, 2 veces. Luego vino la voz, baja y conocedora. Esperaba tu llamada, no sonreí. Solo exhalé en silencio y me recosté contra la encimera de la cocina, el borde presionando mi espalda. Dorian, dije, con voz firme, es hora, una pausa. Entonces, con esa calma que siempre admiré en él, respondió, supongo que la situación ha escalado. ¿Podrías decir eso? Necesito que actives la contingencia que discutimos hace 2 años. El congelamiento del fideicomiso, total, y que presentes la orden judicial. Bloqueamos todos los canales por donde puedan mover dinero. Escuché el sonido de papeles moviéndose. Ya estaba trabajando. Todavía tienes poder notarial temporal sobre tu madre, según la enmienda que presentamos durante su recuperación. Ella nunca lo revocó. No sabía cómo, dijo, casi divertido, y tu padre fue demasiado arrogante para comprobarlo. Sigue siendo la guardiana legal. Así que, Zen, cerré los ojos. Entonces preséntala. Dorian, asegúrate de que surta efecto para la mañana. En silencio. Sin medios, sin líos. Me conoces, dijo con fluidez. Trabajo en las sombras. Terminamos la llamada ahí. Sin cortesías, sin buenos deseos. Solo entendimiento mutuo. Puse el teléfono en la encimera y caminé hacia la sala. Mi lugar era modesto. 2 habitaciones, pisos de madera, libreros que todavía olían a libros viejos. Pero era mío. Cada centímetro intacto por sus manos. Afuera. Las luces de la calle proyectaban halos dorados suaves sobre la acera silenciosa. Ese tipo de calma, que llega antes de la tormenta. Desbloqueé mi laptop y marqué el segundo número. Miranda contestó antes del segundo timbrazo. Zen. Su voz sonaba cansada. Miré la hora. Medianoche. Perdón por la hora. Si llamas, no es algo pequeño, dijo. Al instante alerta. Abrí la carpeta en mi escritorio marcada para cuando cruzaran la línea. Luego arrastré las fotos que había tomado esa noche, en la oficina de mi padre. Libros contables, cheques manuscritos, registros de caja desordenados en tinta azul. Han estado desviando fondos de donantes a través de la fundación, dije. A las marcas de Missy, a las startups desastre. De Logan. Escuché su agudo suspiro. Te acabo de enviar las fotos. Quiero que empieces el cotejo forense, cruce fechas, depósitos, cuentas de proveedores. Quiero la ruta completa, clics, tecleo. Silencio. Entonces, Zen, si esto se confirma, es criminal. No estamos hablando de una reprimenda leve. No busco reprimendas. Busco la verdad. No discutió. Empiezo ahora. Espera un informe para la tarde. Me recosté de nuevo. Mis hombros finalmente tocaron la silla. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado sentada erguida como si aún estuviera en esa mesa de cena. La tercera llamada fue la más corta. Me puse de pie, caminé hasta la ventana y marqué. Respondió con un suspiro, más vale que sea bueno. Lo fue. Le di al line de la fundación, sin contexto. Solo números, luego envié el enlace de Dropbox, que había preparado meses atrás, con copias de seguridad, escaneos, gastos marcados e incluso registros de seguridad de la red de la oficina de mis padres. Ella no hizo preguntas. Solo dijo, recibirás la confirmación de la citación en 48 horas. Eso fue todo. Ni buenas noches, ni gracias. Me quedé junto a la ventana después de la llamada. El resplandor de la ciudad más allá. De Princeton, era tenue, silencioso. Mi propio reflejo me devolvía la mirada, más viejo de lo que recordaba. Cansado, pero no roto. Prepárate. Ya casi era un reflejo automático. Manzanilla, una gota de miel, la taza azul con el asastillada que me negaba a cambiar. Mientras servía la tetera. Mi mente volvió al pasado. Hace 2 años, la casa. Todavía olía antiséptico y a rosas de los ramos de recuperación. Mi madre estaba en convalecencia tras una difícil cirugía abdominal. Y yo había volado desde Boston para cuidarla. Mi padre casi no estaba en casa. Logan estaba en las Vigues, mi solo pasaba para las fotos de Instagram. Así que estaba yo. Yo, la hija que olvidaron, la que cambiaba sus vendas, preparaba caldo de huesos, la ayudaba a entrar y salir de la cama. Y mientras ella dormía, yo tenía acceso a contraseñas, archivadores. Sellos de firma. En ese momento no pensé que lo usaría alguna vez. Solo lo archivé como quien pega un vídeo de emergencia tras una pared, por si acaso. Ni siquiera se dieron cuenta. Ahora la tetera dejó de hervir.
Vertí el té. Me senté en la mesita junto a la estantería y observé el vapor en espiral como una bailarina sin audiencia. No sentía rabia. Ya no. Esa era la vieja yo. La rabia es fuerte. La rabia es caótica. Esto era otra cosa. Querían un chivo expiatorio, a alguien a quien humillar, a alguien a quien señalar y decir, mira. Esto pasa cuando te sales de la línea. Querían que la hija silenciosa siguiera callada. Bien, lo haría. Pero ahora el silencio sería mi arma. Di un último sorbo, cerré la laptop y susurré a la habitación vacía, ahora esperamos. 27 horas después. Las cuentas de la familia estaban congeladas y las llamadas comenzaron a llegar. Yo estaba en la cocina, revolviendo un pequeño pote de avena cuando entró la primera llamada. La pantalla mostró. Papá en letras grandes. Dejé que sonara una vez, dos, y respondí. Hay un problema con el fideicomiso, dijo. Sin ni siquiera saludar. La transferencia trimestral no se realizó. Llamé al banco. Dijeron que había sido marcada. ¿Puedes verificar? Su voz no estaba en pánico todavía, solo impaciente. Como un hombre acostumbrado a que las cosas funcionen como él espera. No respondí de inmediato. Serví la avena en un plato. Le puse una pizca de canela y caminé hasta la mesa antes de contestar. No. Hubo un silencio. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir, respondí con calma, que no voy a verificar. Tendrás que arreglártelas de otra manera. Tienes poder notarial y lo estoy usando. Colgué. La segunda llamada llegó antes de que siquiera probara bocado. Buzón de voz de Logan. Luego otra y otra más. Para la cuarta. Mi teléfono vibró con tanta fuerza que retumbó contra la mesa de madera. No escuché de inmediato. Terminé de comer primero. Luego me serví café, me recosté y finalmente presioné. Reproducir. ¿Te crees lista? Gruñó él, con voz ahogada por la rabia. ¿Crees que cortar el dinero te hace poderosa? Nosotros te hicimos, Zen. Te alimentamos. Te dimos todo. Siguiente mensaje. Esto es lo que querías, ¿no? Siempre quisiste destruirnos. Pues ahora lo has logrado. ¿Estás orgullosa? Luego silencio por unas 2 horas. Pasé ese tiempo revisando unas facturas que Miranda había marcado, fechas que coincidían demasiado bien con el fondo de patrocinio de Miss. Siempre estaban bajo alcance de evento, ¿no? Alcance a la floristería, al local y a una degustación de champán en Montalk. A las 11:23 am. Miss llamó. El timbre sonó apenas una vez antes de que la silenciara. Observé cómo su nombre pasaba a llamada perdida, luego a buzón. Sonaba sin aliento. No era la arrogancia malcriada a la que estaba acostumbrada. Esto era pánico total. Dijeron que el pago no se realizó. El local me llamó. Así que, Zen, soy yo, no papá. Ni mamá. Yo. ¿Sabías lo importante que era esto? ¿Sabías cuánto tiempo lo había planeado? De fondo, escuché la voz de un hombre, gritando algo. Probablemente Chase, su prometido. No parecía nada feliz. Esperé. Ella siguió hablando. ¿Te importa siquiera lo que esto me hace? ¿O solo eres cruel? No respondí. Solo escribí una línea en nuestro antiguo grupo familiar. El fideicomiso nunca fue tuyo para gastar. Punto. Sin respuesta. A primeras horas de la tarde, Miranda escribió. Confirmados los depósitos del local, floristería y catering, todos desde la cuenta secundaria de la fundación. Congelados. Poco después, Ru intervino. Los proveedores están retirándose. Las palabras se esparcían. Uno de ellos publicó en el foro de organizadores de bodas del Valle de Hats. Me recosté en la silla y miré la pequeña acuarela sobre mi escritorio. Una niña entrando en un bosque. Sin camino, solo nieve, espacio y silencio. Una especie de satisfacción me invadía. No venganza, solo claridad. Entonces llegó la llamada. Mamá. Su nombre apareció en la pantalla como un trueno. Me puse de pie, llené la tetera con agua solo para mantener las manos ocupadas y contesté. Su voz era fría, controlada. Me humillaste. No titubeé. No. Respondí suave. Tú sola te humillaste. Arruinaste la boda de tu hermana. No, repetí. Permitiste que robara de un fideicomiso benéfico y ahora el sistema hizo lo que debe hacer. No hacké nada. No rompí leyes. Solo dejé que la verdad me alcanzara. Se quedó callada. Pero no porque entendiera. Siempre fuiste difícil, Zen, tan correcta, tan obsesionada con hacer las cosas a la mala. No entiendes de familia. Tal vez no de la tuya. Respondí. Colgué. Esta vez ni sentí que el corazón me latiera rápido. El día se deslizaba hacia la noche. Trabajé en silencio, doblé ropa, encendí una pequeña vela de vainilla. Afuera, empezaban a caer los primeros copos de nieve. Suaves, lentos. Como si alguien arriba se compadeciera y arropase el mundo con una manta. Me puse junto a la ventana, taza en mano, y observé. Por un instante, me vi a mí misma, de 12 años.
sentada en el asiento trasero del coche de papá mientras Miss probaba vestidos de concurso. Logan se había burlado de mis zapatos. Los había comprado con mi propia mesada. Podrías intentar ser menos rara, dijo. Papá ni levantó la vista del teléfono. Y yo me reí como si fuera gracioso, como si con solo estar un poco de acuerdo con ellos, podría encajar. Esa niña ya no existía. Esta mujer no necesitaba su aprobación. No necesitaba invitación a una boda pagada con fondos robados. Mis pensamientos fueron interrumpidos por otra llamada. Sin nombre. Sin número, bloqueada. Dejé que sonara 2 veces y contesté. Un suspiro tranquilo al otro lado. Luego una voz familiar dijo, Zen, necesito que escuches algo sobre tu padre. Reconocí la voz antes de que dijera su nombre. Zen. Soy Marca. Trabajé con tu tía Cecil en aquel entonces. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No había escuchado ese nombre en años. La tía Cecil murió, según dijeron. Por causas naturales hace una década. La única que alguna vez enfrentó a mi padre y desapareció silenciosamente de todas las fotos y conversaciones familiares después de su funeral. Guardé algo, dijo Marca. Me pidió que lo hiciera. Creo que es hora de que lo escuches. No dijo más por teléfono, solo me pidió que la encontrara en el edificio de registros del condado de Nuep, 4º piso, sala de archivos trasera. A las 4:30 en punto. Salí de la casa, sin terminar mi té. El viaje fue gris. Calles mojadas, nubes amenazantes, solo la llovizna justa para hacer que el mundo se sintiera silencioso y sospechoso. Ese tipo de clima que hace que los limpiaparabrisas chirríen como una mentira que se intenta borrar. El edificio de registros estaba casi vacío a esa hora. El 4º piso olía a papel viejo y burocracia fantasma. Encontré la sala de archivos, la puerta entreabierta y allí estaba ella. Marca se veía más pequeña de lo que recordaba. Más delgada, su cabello gris recogido en un moño apretado. Sus ojos se alzaron y se suavizaron. Viniste, dijo, casi sorprendida. Sonaste. Seria, asintió y se acercó a un archivador, abrió un panel oculto detrás y sacó un sobre pequeño de Manila. Esto era el seguro de Cecil, susurró. Por si algo le pasaba o intentaban borrarla. Dentro había una memoria USB simple, sin etiqueta, ni marcas. Me la entregó como si quemara. No la conectes a Wi-Fi. Confía en mí. La miré fijamente. ¿Qué contiene? Marca no respondió de inmediato. Luego dijo, pruebas de quién fue realmente tu padre. Cuando llegué a casa, casi eran las 7. Apagué el teléfono. Cerré las persianas y me senté, en la encimera de la cocina, con mi vieja laptop. Sin internet, sin Bluetooth, solo la máquina y el disco. Dudé antes de conectarlo. El archivo se llamaba 20110419 Cecil Audio. Le di al play. Al principio, solo estática, luego pasos. La voz de una mujer, Cecil, murmurando algo sobre la grabadora. Y después la voz de mi padre. Entonces, este es el plan. Lo llamamos un fideicomiso familiar, que parezca limpio. Los nombres de las chicas van en los documentos. Eso mantendrá todo en regla. Otra voz, la suave y calculadora de mi madre. El IRS, pronto estarán olfateando. ¿Viste la línea de tiempo de la auditoría? Papá, otra vez, pasamos los activos reales por la empresa fachada de construcción. Luego escondemos el dinero bajo el nuevo fideicomiso. Solo Logan tiene los códigos. No necesitamos que las chicas investiguen. Una pausa. Luego una risa. Así que Zen ni se dará cuenta. Está demasiado ocupada siendo noble. No hará preguntas. Detuve la reproducción. Se me cortó la respiración como si hubiera tragado vidrio. No solo me habían excluido, me habían usado. Mi nombre, mi identidad, mi silencio. No era la hija ignorada. Era el señuelo. Reproduje el archivo otra vez, esta vez completo. Hablaban de documentos falsificados, mover fondos en partes justo bajo los límites de reporte. Crear facturas falsas. Mi madre dijo algo sobre un hogar de retiro, en Ginebra. Mi padre se rió. Dijo que enterraría los papeles a la vista de todos. Me quedé allí mucho después de que el archivo terminara, mirando a la nada. Todos estos años pensé que era invisible, pero no, la visibilidad nunca fue el problema. Me vieron claro. Vieron exactamente para qué podían usarme. Finalmente, saqué mi carpeta con copias del fideicomiso y las firmas. Mi nombre estaba 2 veces, pero yo nunca firmé. Revisé el sello notarial. Fecha 2011. Un nombre viejo que no reconocía. Llamé a Dorian, mi abogado, y le conté todo. Silbó bajo. Falsificación, apropiación indebida de fondos. Fraude electrónico. Esto basta para abrir una investigación criminal. Y el notario se retiró en Floride. Pero si podemos mostrar un patrón, quiero que esto salga a la luz. No intentó frenarme, solo dijo, comenzaré los papeles. Después de la llamada.
Me recosté y traté de respirar. La habitación estaba oscura, salvo por la pequeña luz sobre la estufa. Me encontré mirando la estantería al otro lado. Un lomo llamó mi atención. Un álbum de fotos. Mi cumpleaños número 12. Estábamos en la casa vieja entonces, la que tenía el ático que nadie quería limpiar. Ahí era donde Cecil solía esconder sus diarios. Recordé que subí una vez intentando encontrar un regalo que había escondido. Fue entonces cuando escuché a papá gritar, no a mí, sino a Cecil, si me vuelves a cruzar, haré que te arrepientas de haber sido parte de esta familia. Cecil no lloró. No gritó de vuelta. Solo dijo, se verá todo algún día, y cuando lo haga. No esperes piedad. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Más tarde esa noche, profundicé en los papeles, cotejé fechas. Noté un cambio repentino en el lenguaje del fideicomiso después de 2011. Todo apuntaba a ocultamiento, una muralla de niebla financiera, pero la frase que seguía resonando era, solo Logan tiene los códigos. Me habían excluido desde el principio. Y peor, contaban con que no me defendiera. No era solo traición. Era estrategia. Unos minutos antes de medianoche, envié el archivo de audio a 3 personas. A Dorian, a un contacto del IRS que conocía por una auditoría a una ONG el año pasado, y a Miss, que había estado gritando sobre el colapso de su boda. Ella quería saber por qué. Ahora lo sabría. 5 minutos después, un mensaje parpadeó en mi pantalla de Miss. Solo 3 palabras. ¿Qué demonios? Ni siquiera había dejado la laptop cuando sonó el timbre. No un toque suave y educado. Fue rápido, impaciente. Un sonido brusco contra el murmullo tranquilo de mis pensamientos. Caminé hacia la puerta, aún sujetándome del borde de la encimera. Con las puntas de los dedos frías. Por la mirilla la vi. Miss todavía con esa rígida chaqueta azul marino que usó en la última reunión de junta. El cabello recogido pero despeinado. Rímel corrido en las esquinas de los ojos. Los nudillos blancos por apretar el teléfono. Abrí la puerta sin decir palabra. No esperó a que la invitara. Simplemente cruzó el umbral y me extendió el teléfono. ¿Eso era real? No respondí de inmediato. No hacía falta. Solo asentí. Miss dejó caer el brazo lentamente. Como si hubiera estado sosteniendo algo más pesado de lo que parecía. Se recostó contra la pared cerca del perchero, con la respiración entrecortada. Me dijeron que te fuiste porque eras egoísta, susurró. Que no querías ser parte de la familia. Que creías que eras mejor que nosotros. Cerré la puerta tras ella. No, dije en voz baja, me fui porque sabía que algo estaba mal. Solo que no tenía pruebas hasta ahora. Ella no habló, solo se quedó allí con los ojos recorriendo mi pequeña cocina como si no pudiera creer dónde estaba, como si hubiera entrado en un mundo que siempre evitó. No lo sabía, dijo finalmente, con la voz quebrada. Quiero decir, sabía que las cosas no cuadraban, pero pensé que me lo estaba imaginando. Hice un gesto hacia la mesa del comedor. Se sentó rígida, como si la silla pudiera derrumbarse bajo el peso del pasado. Nos quedamos en silencio unos momentos, con los codos apoyados en la mesa y las palmas cubriéndose el rostro. Siempre, me dijeron, empezó, sin levantar la vista, que eras diferente. Mamá me dijo cuando tenía 14 años. Zen no es como nosotros. Es adoptada en espíritu. Nunca confíes en ella para cosas reales. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Entonces, el corazón se me apretó, pero mantuve la expresión neutra. Por eso dejaste de contarme cosas. Ella levantó la mirada, con el rostro sonrojado. Pensaba que protegía a la familia. Hicieron parecer que eras peligrosa, desleal, y cuando te fuiste. Dijeron que habías tomado dinero, que estabas enojada, porque no te nombraron en el primer fideicomiso. Solté una risa suave, cansada. Amarga. Ni siquiera sabía que existía un fideicomiso hasta el año pasado. Miss parecía como si la hubieran abofeteado. Se frotó la frente con fuerza, como si pudiera borrar el recuerdo. Pensaba que era la favorita, pero ahora no creo que alguna vez me hayan querido. No de verdad. Solo era útil. Hizo una pausa. Luego dijo, pensaba que era la cara de la familia. Resulta que era la máscara que usaban para guardar sus secretos. La vi desmoronarse. Y por un momento no sentí rabia. Solo sentí tristeza por las dos. Todavía tienes una elección, dije en voz baja. Puedes seguir fingiendo que nada de esto pasó o puedes ayudarme a sacarlo todo a la luz. Osami me miró, con los ojos vidriosos. ¿Cómo? Necesito que firmes una declaración jurada diciendo que los oíste hablar del fideicomiso, especialmente lo que dijo papá, que sabías que la versión que recibí no era la firmada. Lo presentaremos con la investigación. Miss dudó. Eso me haría parte de esto. Estaría expuesta, asentí. Pero también serás libre. Miró su teléfono. Sus dedos flotaron sobre él un momento y luego lo apoyó lentamente boca abajo en la mesa.
Ya no voy a proteger monstruos, dijo, lo que necesites. Lo firmo, exhalé lentamente. Tenía los hombros tan tensos que ni siquiera me había dado cuenta. No dijimos nada más por un rato. Solo nos quedamos ahí como dos mujeres despertando del mismo mal sueño. Finalmente me levanté a servirnos un vaso de agua a las dos. Cuando dejé el suyo, ella miraba hacia la estantería. Seguí su mirada. ¿Recuerdas el ático?, preguntó. Parpadeé. ¿En la casa de Tenfly? Sí, cuando éramos niñas. Tenías ese zorro de peluche. ¿Cómo lo llamaste? Mármol, Mármol el zorro. Le faltaba un ojo. Sonrió débilmente. Solías llevarlo arriba con bocadillos y yo me colaba con una linterna. Creamos un club secreto de hermanas. ¿Recuerdas? Sí. Dije. Me hiciste prometer que nunca me casaría con nadie a menos que pasara nuestra prueba secreta. Ella se rió, pero a medias. Y prometí que siempre te cuidaría. Bajó la mirada otra vez. Supongo que rompí esa promesa. No dije nada. Solo estiré la mano y la apoyé cerca de la suya. No se apartó. El momento pasó, tranquilo y frágil. Entonces su teléfono vibró, resonando contra la madera. Lo levantó y se quedó paralizada. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella levantó la vista lentamente. Será mejor que te sientes. Papá acaba de presentar una moción de emergencia en la corte, dijo. Está tratando de bloquear el acceso al fideicomiso. Dice que eres una amenaza para la seguridad del patrimonio. Me levanté. No rápido. No dramático, sino deliberado. Mi mente no se aceleró, pero mis manos se cerraron en puños, no por miedo, sino por preparación. Era hora de la audiencia. Llegamos al juzgado justo antes del mediodía. Había empezado una llovizna ligera. Nada dramático. Solo lo suficiente para que las aceras brillaran y el mundo se sintiera un poco más frío de lo habitual. Salí del auto, maletín en mano, y seguí a mi abogado por la entrada lateral, reservada para audiencias programadas. No había reporteros. Al menos aún no. Los pisos de mármol del juzgado del condado de Bergen estaban pulidos hasta casi parecer un espejo. Los pasillos resonaban débilmente con pasos y el murmullo apagado del personal legal moviéndose entre oficinas dentro de la sala B. La temperatura se sentía artificialmente fría, como si el aire hubiera sido despojado de todo calor apropiado. Considerando quién estaba sentado frente a mí, mi padre vestía un traje gris carbón, más oscuro de lo habitual, con una corbata roja tan perfectamente anudada que parecía una advertencia. Mi madre estaba a su lado, vestida de crema y perlas, con la espalda rígida e inmóvil. No me miró. Logan estaba del otro lado, brazos cruzados, mandíbula apretada como si estuviera atada. Su abogado, un hombre llamado Colton Merritt, ajustaba sus gemelos plateados y me lanzó una sonrisa larga y pulida que no llegaba a sus ojos. Tomamos asiento. La juez, una mujer severa de unos 60 años llamada Justicia Wilfred, entró con sus togas rozando el suelo pulido. Esta es una moción de emergencia presentada por el señor Alandero para revertir el congelamiento ordenado por el tribunal sobre el fideicomiso familiar Divo, dijo con voz clara y firme. ¿Están presentes todas las partes? Colton se puso de pie. Sí, su señoría, y con su permiso, me gustaría comenzar. Proceda. Ajustó su corbata y dio un paso adelante con las manos juntas frente a la cintura. Su señoría. El tribunal ha sido engañado por una serie de reclamos emocionalmente cargados presentados por la señora Sendivo, quien, aunque inteligente, tiene un historial documentado de inestabilidad emocional derivada de una adolescencia traumática. Esta acción reciente, congelar el fideicomiso familiar, no solo fue impulsiva sino retaliatoria. Actuó desde un lugar de venganza, no de justicia. Sentí que mi abogada, la señora Bristow, se movía a mi lado con calma, imperturbable. Colton continuó, el fideicomiso, su señoría, ha provisto para múltiples generaciones de los Divo. Paralizarlo basado en las acusaciones de un solo heredero, sin pruebas completas ni debido proceso, pone en riesgo daños financieros severos. Solicitamos la inmediata suspensión del congelamiento y la reinstauración del señor Divo como único fiduciario. Dio un paso atrás, arrogante y sereno. La juez Wilfred se volvió hacia nosotros. Señora Bristow, su respuesta, ella se puso de pie. Sí, su señoría. La señora Divo desea dirigirse directamente al tribunal, la jueza asintió. Me levanté lentamente, consciente del silencio. De cómo incluso el reportero judicial pausó ligeramente al tomar la palabra. Mis tacones hicieron un suave clic en el suelo de baldosas, un ritmo constante. Presté juramento, me senté y miré directamente a la juez. Cuando congelé el fideicomiso. No fue por enojo, dije. Fue porque finalmente tenía pruebas. Pausé. Dejé que las palabras se asentaran. Durante años, me pregunté por qué los documentos no coincidían. ¿Por qué mi nombre faltaba en decisiones financieras clave a pesar de las promesas? ¿Por qué aparecían las firmas de mi padre
Y también la mía, aunque yo nunca firmé nada. Sospechaba fraude, pero no actué porque sospecha no es prueba. Miré a Colton. Luego a mi padre. Ahora tengo más que sospechas. La señora Bristow se acercó y entregó un expediente grueso al secretario. Su señoría, presentamos 2 pruebas clave. Primero, un conjunto de documentos del fideicomiso con la firma falsificada de la señora Dibow comparados con muestras notariales de archivos previos. Segundo, un archivo de audio. En esta grabación se escucha al señor Dibow discutiendo explícitamente la tergiversación financiera, incluyendo ocultar fondos bajo los nombres de sus hijas para evadir al IRS. La juez arqueó una ceja. ¿Tienen el audio? Sí, fue obtenido legalmente mediante una llamada intervenida con un testigo que desde entonces presentó una declaración jurada. La juez Wilford se inclinó ligeramente hacia adelante. Reprodúzcalo. La sala quedó en silencio. Un asistente técnico entró con un pequeño altavoz y presionó play. Ahí estaba, la voz de mi padre. Clara y pausada. Movemos el resto bajo el nombre de Miss. Ella no hace preguntas. Sen es demasiado curiosa. Le diremos que no forma parte de la sucesión. Que es por su actitud. Que se quede fuera. Si el IRS investiga, en papel estamos limpios. La voz de Logan se escuchó débil. Riendo. Eres despiadado. Y luego mi padre otra. ¿Ves? Riendo también. No, sé cuidadoso. Nadie respiró. La sala contuvo el aliento como si fuera un solo cuerpo. Incluso la falsa compostura de Colton se quebró, parpadeó. Su mandíbula se tensó. Mi madre miraba al suelo. Logan se recostó, pálido. La juez miró directamente a mi padre. Señor Dibow, ¿es usted quien habla? Mi padre dudó. Eso pudo haber sido un sí o un no. Sí. Pero ella lo interrumpió. Eso es suficiente. La sala permaneció en silencio, salvo por el sonido de la juez escribiendo una nota. La juez Wilford se volvió hacia el secretario. Moción. Denegada. El congelamiento del fideicomiso familiar Dibow permanece en vigor. Además, remito este asunto para revisión inmediata por las autoridades federales bajo sospecha de fraude financiero y perjurio. El señor Dibow, la señora Dibow Sloan y el señor Logan Dibow deberán proporcionar información completa en un plazo de 7 días hábiles. Colton intentó levantarse. Pero la juez levantó la mano. Esto no es una negociación. Audiencia levantada. El martillo golpeó como un disparo. Me puse de pie, recogí mi abrigo, manteniendo mis movimientos firmes. Detrás de mí, escuché a mi padre levantarse, abrupto. Furioso. Estaba a mitad del pasillo cuando su voz sonó aguda y baja detrás de mí. ¿Crees que ganaste? Me detuve, me giré y lo miré directamente a los ojos. No, dije. Creo que apenas he comenzado. No dijo nada. Su boca se abrió y cerró, los puños apretados a los lados. Pero no había nada más que decir. No en esa sala, no hoy. Afuera, la lluvia había cesado. Las nubes no se habían despejado aún, pero había una ligereza en el aire que no había estado antes. Esa que llega justo antes de que la tormenta estalle de verdad. No dije una palabra más. Solo caminé. El primer golpe a la puerta llegó 2 días después, exactamente a las 7:36 de la mañana. El sol apenas se levantaba por encima de la línea de árboles en Tenafly. El cielo, gris opaco, como si no supiera si el día merecía luz o no. Desde dentro de la finca Dibow debía parecer otro jueves cualquiera, tranquilo, silencioso. Aislado de las consecuencias que llevaban tocando mucho antes de esa mañana. Entonces llegó el segundo golpe, más firme. Y luego el timbre se mantuvo, pulsado lo suficiente como para indicar que no era un vecino devolviendo un paquete mal entregado. Logan fue el primero en llegar a la puerta principal. La abrió a un grupo de personas con cortavientos azul marino. Nítidos impersonales. IRS, División Federal de Cumplimiento, dijo uno, mostrando una placa antes de que Logan pudiera decir algo. Tenemos una orden detrás de ellos. Una fila de agentes avanzó con coordinación silenciosa, algunos con maletas rodantes, otros con cajas transparentes. Uno llevaba un escáner de mano. Otro ya tenía guantes puestos. Se movían como si lo hubieran hecho antes, porque lo habían hecho, por supuesto. Yo no estaba allí, estaba en Princeton, en mi cocina, recalentando el café de ayer y mirando por la ventana al cerco del jardín cuando mi teléfono vibró. Era Dorian. Sin mensaje, solo una foto. Una imagen cercana de cajas de evidencia de cartón siendo bajadas por las escaleras delanteras de la casa Dibow. Cada una etiquetada con etiquetas impresas. Fideicomiso 14C. Activos 1996 de 2020. Archivos digitales Dibow Logan. No sonreí, solo susurré. Abriste esta puerta. Yo solo sostenía el espejo. En Tenafly. El pánico ya había estallado dentro.
La esposa de Logan lanzó un grito agudo cuando los agentes entraron al pasillo y se dirigieron al estudio. Me dijeron que se quedó paralizada un segundo, luego rompió en sollozos fuertes antes de encerrarse en la habitación de invitados de abajo. Su madre, pálida y temblorosa en su bata de seda, se desplomó en el sofá de la sala y soltó un leve grito pidiendo sales aromáticas como si actuara para una audiencia invisible. Uno de los agentes le ofreció un vaso de agua. No lo tomó. Y mi padre bajó las escaleras, aún medio vestido, y exigió, en voz alta y con la falsa confianza de un hombre acostumbrado a ser obedecido, que todos detuvieran ese disparate, y llamaran de inmediato al abogado de la familia. La agente principal, una mujer de mediana edad con postura firme como el hierro, le entregó la orden con calma. Esta es una investigación federal, señor. Puede contactar a su abogado, pero la inspección continuará. Eso no le gustó. Al parecer, se quedó allí unos 20 segundos, con los labios tan apretados que casi desaparecían. Luego se apartó murmurando algo sobre caterías de brujas y buitres mediáticos, en la oficina de Logan. Todo se volvió silencioso y quirúrgico. Abrieron archivadores. Dispositivos USB etiquetados como consultoría fueron embolsados. Su laptop fue clonada y devuelta. Fotografías de papeles fueron tomadas y registradas antes de ser embaladas. Entonces, uno de los agentes jóvenes, mientras revisaba un pesado archivador de madera, tocó algo metálico en el panel trasero. Sonó hueco. Se detuvo. Deslizó toda la fila de archivos y ahí estaba. Un pequeño compartimento construido en la pared trasera del armario. Dentro, junto a un estuche de cigarros viejo, había un cuaderno negro de cuero, gastado por el uso frecuente, sin título. Solo una correa que lo cerraba. Lo abrieron con cuidado. Cada página estaba escrita a mano. Fechas, cantidades, números de ruta, abreviaturas y algo más. Nombres, no completos, solo códigos, pero inconfundibles. M1, S91, L73, meses y años de nacimiento, fechas familiares. Míos, de mis. De Logan, transferencias a cuentas offshore, movimientos entre fideicomisos ficticios. No era inteligente, era arrogante. Cuando el agente se lo mostró a Logan, él trató de reír. Son solo notas para la planificación fiscal, dijo. Todos llevan notas. El agente no parpadeó. Entonces explícaselo al fiscal. Horas después, la casa había sido limpiada de secretos. Los agentes se fueron con 12 cajas, 2 discos duros y un cuaderno negro que ahora era el centro de un caso en crecimiento. Supe todo esto poco a poco. Mensajes, llamadas, susurros de antiguos empleados que aún tenían lealtades ajenas a mis padres. Pero lo que más se quedó conmigo no fueron los archivos ni los gritos. Ni siquiera el golpe en la puerta. Fue Miss. No llamó. Simplemente apareció. Alrededor de las 6:40 de la tarde, sonó mi timbre. Cuando abrí, estaba allí con Jeancy un suéter azul marino, sosteniendo un plato de cerámica, de esos que se llevan cuando hay una muerte o una confesión. Se veía cansada. Pero había algo más. Una resignación que no había visto en su rostro en años. Hice la hazaña, dijo en voz baja. Era tú. Favorita entonces. Me hice a un lado. Entra. Comimos en la mesa de la cocina casi en silencio, sin música, sin televisión, solo el tintinear de los tenedores y el zumbido del refrigerador. En un momento, metí la mano en el cajón a mi lado y saqué una foto vieja, arrugada y un poco descolorida. Era de una pijamada de niñas cuando aún usaba gafas demasiado grandes para su rostro. Y construíamos fuertes de mantas en la sala. La puse entre nosotras sobre la mesa. Ella la miró largo rato y susurró, ¿crees que alguna vez nos quiso alguna de las dos? No tuve respuesta, pero ella me miró de nuevo, esta vez con lágrimas asomándose. Solo pregunté hoy. Me recosté, escuchando. Me abofeteó, dijo Miss, voz plana. Igual que siempre. ¿Y tú? No me moví. Solo me di la vuelta, y me fui. Terminamos la lasaña. No quedó nada. Se quedó hasta casi las 9. Luego se levantó, me dio las gracias y se fue sin pedir nada. Esa noche, justo antes de acostarme, revisé el buzón. Ya era tarde, pasaban de las 10. Pero algo me dijo que fuera. Dentro había un solo sobre. Certificado, color crema, sin dirección de retorno, pero en una esquina, escrito a mano con una letra temblorosa pero familiar. 5 palabras. Para el heredero legítimo, Bede. Lo miré por un momento, con el corazón latiendo lento pero firme. Luego cerré la puerta. Apagué la luz del porche y lo apreté contra mi pecho. Lo que viniera después ya no era suyo para robar. Ni siquiera. Llegué a la cocina. Me quedé en el pasillo, con el sobre temblando en mis manos. Cuando deslicé el dedo bajo el sello, esperé estados bancarios, tal vez amenazas legales. Pero en cambio, lo primero que cayó fue algo más pequeño, más grueso, que una hoja, una memoria USB. Me quedé paralizada.
Luego volteé el sobre y una carta doblada se deslizó. Escrita a mano con la letra inconfundible de mi abuelo. Esos trazos lentos y circulares que solía firmar mis boletas con una carita feliz. Olía ligeramente a humo de pipa y cedro. Como la cabaña que siempre amó más que a las personas. Las primeras palabras me detuvieron en seco. Si estás leyendo esto, Solen, entonces ya has demostrado ser más fuerte de lo que yo fui jamás. Me dejé caer en el brazo del sofá sin pensarlo. La carta temblando ligeramente mientras la sostenía lo suficientemente cerca para leer cada palabra. Escribió sobre sus arrepentimientos, como había observado año tras año, como mis padres me cortaban las alas mientras me decían que me protegían. Cómo nos enfrentaban entre nosotros. Logan, Miss y yo. Como si nuestro valor fuera un recurso, limitado como quiso intervenir, pero temía romper la familia. Como si el silencio fuera una forma de protección. Pero entonces vino la verdad. Nunca había planeado que mis padres controlaran su patrimonio. Los había visto manipular testamentos, presionar fiduciarios, inventar historias para beneficiarse. Así que creó una disposición aparte, una que los evitaba a todos por completo. La encontrarás incluida en los archivos que mi abogado debía entregar solo ante pruebas claras de mala conducta. Su letra se volvió más temblorosa cerca del final. Puede que ya no esté cuando leas esto, pero debes saber esto, todo lo que construí en Vermont, todo es tuyo. No por sangre, sino porque viste a las personas con claridad y aún así elegiste ser amable. Porque no necesitabas poder para actuar con fuerza. Terminó con una frase que no había leído en décadas. Algo que solía susurrarme cuando me arropaba en las literas de la cabaña durante tormentas de verano. Construye algo que dure más que la rabia. Dejé la carta y miré la memoria USB, mis dedos. Vacilaron sobre la laptop, pero la conecté. La pantalla se mantuvo en negro un segundo. Entonces apareció él, mi abuelo, con un cardigan de lana gastado. Sentado frente a la chimenea de Vermont. Un pequeño reloj detrás marcaba 2016. Me miró directo, como si supiera que algún día estaría al otro lado. Si estás viendo esto, pequeña, dijo, su voz más baja de lo que recordaba. Entonces hicieron lo que temía que harían. No parpadeé. Lamento no haberlo detenido antes, pero tú te levantaste. Les hiciste mostrar quiénes eran. Y eso requiere más valentía de la que yo tuve jamás. Tosió una vez y se inclinó un poco hacia adelante. Vi lo que te hicieron. Cómo te excluyeron. Te hicieron pequeña, te culparon cuando tenían miedo de en qué podrías convertirte, pero yo sabía mejor. Siempre lo supe. Entonces dejé instrucciones. Reales. Intentarán luchar, pero la carta y esta grabación están legalmente notarizadas. El Vermont Trust, la tierra, la cabaña, es tuyo. Siempre lo fue. Se recostó. Suspirando, construye algo con tu nombre, algo que no borre quién eres. No pases la vida demostrando que ellos estaban equivocados. Simplemente vive como si siempre hubieras tenido la razón. La pantalla se apagó. No lloré. Solo me quedé ahí mucho rato, con el corazón lleno, pero en silencio. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Presentamos la carta y el video, en el proceso judicial, en 3 semanas. La juez falló a nuestro favor. El fideicomiso principal que mis padres intentaron usar fue declarado fraudulento. Las instrucciones de mi abuelo fueron reconocidas como vinculantes irrevocables. Más tarde ese día, mi teléfono se iluminó con alertas de noticias. Fideicomiso familiar Divo invalidado en corte. Financiero local bajo escrutinio del IRS por presunto fraude patrimonial. Había una foto de mi padre, cubriéndose la cara de una cámara y otra de Logan frente a lo que antes fue su empresa, ahora en quiebra. Miss no aparecía en ninguna. No publiqué un comunicado, no tuiteé, no di declaraciones al único periodista que de alguna manera consiguió mi número, porque el silencio, cuando viene de quien ignoraron, resuena más fuerte que la rabia. 3 semanas después, conduje hasta Vermont. El camino curvaba en ritmos familiares, los árboles densos y susurrantes como si me recordaran. Cuando llegué a la cabaña, la llave todavía encajaba como si no hubiera pasado el tiempo. Adentro, todo estaba tal como lo dejó. Leña apilada, mantas de franela dobladas, su taza favorita descansando en el alféizar. Encendí la chimenea, saqué la carta y la coloqué sobre la repisa, bajo una pequeña lámpara de latón que solía guiarnos a casa en noches de niebla. Titilaba suavemente, proyectando luz tenue sobre el hogar de piedra. Esto era mío ahora, no en propiedad, sino en raíces. Pasaron semanas. Registré el Vermont Trust a mi nombre. Convertí una parte en una fundación, silenciosa, en su honor. Ofrecía talleres de educación financiera, herramientas legales y pequeñas becas para jóvenes con historias familiares complicadas. Mujeres como yo. Miss se unió sin que la invitara. No quería que su nombre estuviera en nada. Decía que
Solo haría hojas de cálculo y revolvería la sopa en las reuniones. Pero cada vez que veía las listas de asistencia o los registros de donaciones, veía sus notas al margen, suaves, pensativas, sin buscar crédito. Nunca hablamos de la bofetada, ni de la lasaña. Solo seguimos adelante como se hace cuando la sanación no tiene música dramática. Solo pequeños días constantes que no duelen. De vez en cuando, alguien de Tenifly enviaba un correo a un primo lejano, a un viejo profesor, a una empleada, que recordaba cuando solía dejar notas de agradecimiento en la lavandería. Respondía amablemente pero nunca regresaba. Y ahora, cuando la gente pregunta cómo logré sobrevivir a todo eso, les digo esto. A veces no recibirás una disculpa. No escucharás las palabras que merecías. A veces ni siquiera admitiránlo. ¿Qué hicieron? Pero si vives en la verdad, ya sea fuerte, suave o susurrada en documentos judiciales, tu paz resonará más fuerte que su crueldad alguna vez lo hizo. Así que no. No rompí a la familia. Simplemente dejé de permitir que me rompiera. A mí.